Allá va la despedida, con la mano en el sombrero, pues siempre me ha gustado quedar como caballero. Esto más que una despedida es una bienvenida y los caballeros de este programa están aquí, entrando en el estudio B de Canal 22. Aquí en la mesa, porque a la mesa y a la cama siempre se va a la hora honrada. ¿Y cuál es esa hora? Aquí, las 8 de la tarde, cuando empieza la dichosa palabra, porque no hay mejor palabra que la que está por decirse. Así que quédense con nosotros, porque aquí estamos a punto de comenzar. Hace unos años, en una feria del libro, tuve la osadía de preguntarle a William Espina dónde podía conseguir su poesía reunida. Y él tuvo la gentileza de obsequiarme este volumen que atesoro en mi biblioteca. Voy a leerles uno de sus breves poemas que lleva por título El amor de los hijos del águila. En la punta de la flecha ya está invisible el corazón del pájaro. En la hoja del remo ya está invisible el agua. En torno del hocico del venado ya tiemblan invisibles las ondas del estanque. En mis labios ya están invisibles tus labios. Soy Pablo Ullosa. Buenas noches. Muy buen poema. De César Fernández Moreno, otro diálogo imaginario. ¿Ha leído usted La Divina Comedia? Sí, fue algo dantesco. Soy Eduardo Casal. Los griegos tenían dos divinidades del tiempo, el gran Crono, que era el tiempo cuantitativo, y Kairos, que algunos decían que era una divinidad femenina, otros masculina, y que era el tiempo cualitativo. Justamente los romanos le llamaron ocasio, le llamaron oportunidad. Es la divinidad de la oportunidad y que tenía pelo, nada más pelo en la parte frontal del cráneo y atrás estaba calva porque solamente pasaba de repente y si uno perdía la oportunidad no podía uno agarrar a la oportunidad por los pelos, que tenía uno que agarrarla del copete. Por eso a la oportunidad la pintan calva. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Pues aquí ya estamos todos listos y agradeciendo su presencia y su compañía como cada sábado aquí en La Dichosa Palabra. Para ello, tenemos que empezar leyéndoles la pregunta que si ustedes no han visto en redes sociales, aquí se la repetimos. Estamos buscando la siguiente cuestión. Al principio de la Ilíada se nos dice que tratará acerca de la cólera de Aquiles y de su disputa con el atrida Agamenón. ¿Qué dios empujó a ambos caudillos a pelearse entre sí? Va una pista que casi se ayuda demasiado. Era hijo de Zeus. No, que casi no ayuda de No nada, ayuda, porque porque Zeus tuvo hijos por todos lados. Sí. No, Bueno, pues uno de ellos es el nombre que estamos buscando hoy y que hemos empezado a lanzar en redes sociales desde bien temprano el día de hoy y que responderemos al final de este programa. Pero todavía tienen una hora entera, no solamente para escuchar aquí las dichosas palabras, sino también para responder. Acá han seguido llegando, por supuesto, muchas preguntas. Por ejemplo, esta me encanta. Luis Arrot tiene una duda que yo acabo de tener también. ¿Por qué los príncipes de los cuentos se convierten en sapo o en rana? ¿Por no se convierten luego en príncipes? Luego las ranas se convierten en príncipes. O sea, ¿sí? el paso ¿Sí anterior viste? es cuando el príncipe se convirtió en rana o en sapo. Sí, bueno, ¿Por qué? ¿te acuerdas la princesa que se encuentra una rana y le dice, y la rana le dice, soy un príncipe, y si me das un beso me voy a convertir en príncipe, y agarra a la princesa y guarda a la rana y le dice, pero ¿por qué no me das un beso? Dice, porque está más interesante tener una rana que habla.
Y ya desmontó todos los Príncipes cuentos. los hay por doquier. Que dicen ser príncipes, además, y que ni besos. Pero ¿cómo es el hechizo anterior? Bueno, los historiadores del folclore europeo nos dicen que definitivamente creen que viene de la antigüedad egipcia, fundamentalmente, en que, bueno, las ranas en todo el mundo, en China, en la India, en Mesopotamia, en México, la rana pues está simbólicamente conectada con el agua y con la tierra, porque es un anfibio muy familiar, y por lo tanto, pues la tierra y el agua pues tienen que ver con la fertilidad, ¿no? Entonces es un animal también de la transición entre lo acuático y lo terrenal, lo terrestre, la tierra, y pues siempre tiene que ver con abundancia, con fertilidad, pero también tiene que ver con principio, y por eso tiene que ver con algo primitivo, como algo bajo. Pero resulta que los egipcios consideraban que las ranas, que cuando el Nilo desbordaba, pues se llenaba de ranas, de ranitas por todos lados, y eso anunciaba la fertilidad y la abundancia. De hecho, perdón, Germán, Sí. hasta la fecha, donde encuentras en un terreno ranas, que ya es cada vez más raro porque no hay tantas, es señal de que está muy bien ese ecosistema. Exactamente. De que es realmente un ecosistema que funciona y es fértil. Sí, en muchas son muy frágiles. Cuando desaparecen las ranas ya es hay grave, problema, sí, ¿no? sí, a veces aunque llueva, por ejemplo, en Tabasco o algo así, no salen las ranas, quiere decir que la cosa está mal, en efecto, como tú dices. ¿Sí? Y bueno, ¿Y los príncipes? Y la diosa egipcia, una de las diosas más antiguas, neolíticas, que se llama la diosa Ekit, justamente una de sus atributos es que estaba rodeada de ranas, porque la rana para los egipcios era un símbolo del embrión humano, es como un feto. En efecto, como es babosa la rana y todo parece como un fetito. Le estás diciendo babosas a todos los fetos. A todos los príncipes. Así, entonces, hay una asociación entre que Osiris era también una forma de este dios rana que va a llegar y que va a anunciar una nueva era. Entonces, un poco la idea esta mesiánica de un salvador, de un hombre honrado, honesto, que va a venir, pues estaba, dicen los folcloristas, asociado probablemente a esta idea primitiva del mito egipcio de Osiris como embrión. Y entonces, pues con el cristianismo todas estas tradiciones se satanizaron y entonces las ranas se convirtieron en un asunto de las brujas, en un asunto que eran las antiguas hechiceras, claro, justamente que tenían que ver con estos símbolos ancestrales, neolíticos, primitivos, precristianos. Y entonces, pues esto sobrevive en el folclore europeo de que el príncipe que va a venir, pues puede ser una rana, un sapo, un embrión de una antigua sabia, de una antigua hechicera. Pero el cristianismo pues quiere, digamos, darle un sentido negativo, ¿no? Y de hechizo maligno, ¿no? Bueno, pero digamos, todos los símbolos tienen muchísimas interpretaciones. Claro. O sea, a veces también un sapo es simplemente una cosa desagradable y fea, ¿no? Y yo creo La que mayoría de ese las es el veces. sentido en los cuentos folclóricos, cuando se transforma en la fealdad. Algo feo. Otra vez volvemos, como el otro día hablábamos de la justicia poética, ¿no? De qué maravilla que dentro de un personaje o de alguien o un ser con una apariencia muy fea haya una verdadera joya hermosísima. Justamente es eso. Como el tiene que ver jorobado de Nuestra Señora como de el jorobado de París. Nuestra Señora de París. Es decir, que realmente las apariencias engañan. Es una verdad indispensable también, Exacto. porque si vivimos en un mundo de puras apariencias, pues los sapos son asquerosos y hay que acabar con ellos también. Es decir, realmente es cómo pasamos más allá de las apariencias. Es un poco de lo que también nos están hablando esos cuentos folclóricos, que hay mil Como la Bella y la Bestia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas Hay ranas uno. habrán sido besadas pensando que se podría convertir en un príncipe? Pues pobres de las princesas o de las ranas. Potenciales. Incluso Oye. la cuestión de besarlo tiene que ver con esa superación de la, Claro. digamos, de la repugnancia, Repulsión. ¿no? En el Sí, sí, bestiario de Arreola, el sapo que está en el lodo es como si fuera un corazón Sí, sí, palpitante, sí, sí. ¿no? Sí. Que es muy Repulsivo, muy interesante. Sí, y no me acuerdo si es también en Arreola donde se sirven, no es rana lo que se sirven para comer, porque las ancas de rana se comen, ¿no? Sí, Claro. sí. Y, Y son muy buenos.
y son muy buenas. Y alguien dice, al final, no me acuerdo si es Arroyo o Monterroso, dice, esta rana era tan buena que sabía pollo, Ah, sí. que parecía pollo, ¿no? Es que hay Como un el- mito de que las ancas de rana saben a pollo. Saben apoyo, sí, Por como la el, forma. el que llega No, al no, no, restaurante y le saben a dice, rana. y le dice, oiga, usted tiene ancas de rana, le dice al mesero, y le dice el mesero, sí, señor, ¿cómo no? Y le dice, bueno, échese un brinquito a la cocina y traiga un sándwich de jamón. Oye, ya van 2 chistes. Todavía no nos cuenta el de los príncipes que croan. Tú di rana y yo brinco y esas cosas aquí. Estoy tirando algo aquí. Bueno, el productor no me ha dicho rana ni yo voy a brincar, pero sí les voy a decir Bríncale. la dichosa palabra para empezar a recibir ya sus respuestas y que se lleven estupendos libros que tenemos hoy sobre la mesa. Hoy estamos buscando una palabra que es sinónimo de rebelde, incorregible, recalcitrante. Se dice de la actitud de quien se mantiene en una postura equivocada pese a advertencias, consejos, desengaños o castigos. Es también obstinado, empedernido, impenitente. Se aplica también a las sustancias que retienen y propagan los gérmenes infecciosos e incluso a fenómenos del clima que persisten en el tiempo sin cambios. En algunos países se aplica el adjetivo a quienes deliberadamente y sin que les importen las consecuencias para un proceso no acuden a los citatorios de un juez. Todo esto responde solamente a una palabra, no se preocupen. Ah, pero qué palabra. Pero qué palabrota tenemos hoy para la dichosa definición y qué librotes. Sí, de hecho, en las novelas de Patricia Highsmith hay muchos personajes que son así como dice esta la y dichosa esa palabra. No vamos dichosa a decirla, palabra. pero sí, así son. Tenemos ejemplares de El Cuchillo de Patricia Highsmith por una cortesía de Anagrama, gran novelista, gran novela. Y también tenemos ejemplares de la revista Este País. Leedla. Qué bueno que no dijiste el puñal porque ese está vetado. Sí. Como en los poemas de Borges hay uno que se llama El puñal. Bueno, y tenemos también Ética del placer, es de la UNAM, de la inolvidable filósofa Graciela Hierro. De Alberto Fuguet, una cortesía editorial Almadía, Juntos y Solos, muy elogiada por Vargas Llosa y Roberto Bolaño. Muy recomendable. Grandes libros, les dije, y grandes palabras y preguntas que nos mandan. A ver quién se chuta, se fleta esta. Juan Carlos Villa nos pregunta sobre la palabra fletarse. Tiene que venir del verbo fletar, Ah. aunque... De flete. Iba a decir de adobo flete. que dice aquí, amigo en latín. Sí, ahora, si uno la busca, hay muchos que dicen que viene del neerlandés. Y hay buenas razones para creerlo, porque los holandeses fueron grandes comerciantes y marinos, Navegantes. etcétera. El problema es que dice Corominas que la palabra existe por lo menos desde el siglo XIII en catalán. Wow. Y eso es mucho antes del apogeo de la los navegación holandeses. holandesa. Así es que yo me iría más bien con Corominas, que dice que es de una palabra de origen incierto. Lo que sí sabemos es que es Eso es viejísima. Que es la mayor parte que de es las viejísima y bueno, obviamente sabemos que significa pues el pago que se hace por el transporte o la transportación misma de mercancías de un lugar a otro, por lo general de vía marítima, aunque ahora también pues es en camión, pagas el flete, mudanzas. En avión. fletes y mudanzas, Sí, ¿no? fletes. Y lo de fletarse, bueno, esto es interesante porque uno podría creer que viene pues del flete de las mudanzas. A lo mejor sí viene ahí porque una mudanza es tremenda. Sí, y si hay que flétate fletar, una mudanza, flétate una mudanza, es No espantoso. sé de qué me hablan. Pero Corominas dice que el verbo existía desde el siglo XIII con el significado de tallar o restregar. Y a lo mejor tiene que ver también con eso, porque muchas veces el propio trabajo físico Es o una intelectual tiene que serga. ver con esta cosa Sí, de puede estar ser una tallando. friega, ¿no? ¿no? Es una Molesta. friega, Una incluso friega. decimos es una friega. Sí, sí, sí. Y eso es un flete, también es una friega, o era así en el siglo XIII en Cataluña. Así es que, ¿cómo llegó a México a significar amolarse o hacer un trabajo ingrato? Pues no lo sé, pero el hecho es que ya lo Es usamos. coloquial y Tuviste desde que- luego es una palabra... Te tuviste No, que no tan- fletar no tan en usada, bailar ¿no? con Sí. fulanita, ¿no? No, ahorita hay alguien que se está fletando la dichosa palabra porque su maestro le pidió que viera la dichosa palabra. Aguante, no tardan O su tanto, maestro. se acaba Se enseguida. va a poner bueno. Paciencia. Se va a poner más ligera la carga. Sí. Porque también fletarse es, tal vez ahí la semántica de carga esté en esa cuestión de cuando Claro. uno soporta. Soporta algo, ¿no? algo, Sí. claro. Sí, sí, sí. Chutarse, claro, chutarse.
Pues nosotros ya, Vamos a ya nos fletarnos amolamos un porque tenemos que ir a un corte. Esto se acaba, por lo menos aquí el bloque 1. Volvemos enseguida, no se vayan. Hola, ¿qué tal? Pues quiero primero que nada mandar un saludo a los dichosos. Felicidades por este 15 aniversario. Muchos años de aprendizaje, muchos años de verlos desde casa, detrás de la pantalla. Muchas de las veces aquí en el Centro Cultural Elena Garro han estado con nosotros compartiendo también todo lo que conocen y sobre todo este amor a las palabras, los libros y esas recomendaciones que siempre seguimos. Un abrazo fuerte y felicidades por estos 15 años. Aquí desde La Dichosa Palabra también le enviamos un saludo a Nancy y a todos sus compañeros en Educal. Muchísimas felicidades, también cumplieron hace no tanto un importante aniversario. Bueno, vamos a continuar con con las preguntas que ustedes amablemente nos han hecho llegar. Les recordamos que nuestros canales de comunicación están abiertos para atenderlos. Pregunta Mónica Barroso: ¿por qué en algunos países, no califica esos países, ¿por qué en algunos países se tira de las orejas al cumpleañero? Por salvajes, diría yo, pero bueno. Me siento aludida porque yo lo hago. ¿Tú Pero ¿cómo se Tú jalan las orejas? a mí nunca me has tirado de las Con el orejas. número de ¿no? años, En tus Laura. 50 yo te Me tiré. tiraste de las claro. orejas. 50 veces, ¿no? Afortunadamente se te El olvidó. número Pero de lo haces veces con del mucha año. suavidad, porque Pues no depende recuerdo cómo el tirón. Atrapes ese A ver. día. En España se tira de las orejas, es uno de esos países salvajes ¿sí? donde se tira de las orejas. Bueno. Que ojo que no es lo mismo que jalar de las orejas y dar A un ver. jalón de orejas, porque dar un jalón de orejas es cuando te reprimen, te recriminan, te Exacto. regañan por algo, ¿no? Cuando, Por cumplir años. No. Por cumplir años, pero eso no es culpa de Ok. nadie. Tú cumples años irremediablemente. Y depende de las culturas, tiene que ver con muchas orígenes. Bueno, la tradición dice, por lo menos en España lo que hacemos es tirar una vez de la oreja, normalmente aquí del lóbulo, De abajo. por Ok. año cumplido, Hacia abajo. hacia abajo. 50 veces me tiraste de la oreja. Creo que hice 25-25 porque me pusiste Ok. cara de terror. Yo sí Ok. me acuerdo bien. Pero se supone que antiguamente en Oriente, sobre todo en China, había esta veneración casi por las orejas grandes, porque se daban cuenta de que los ancianos les crecían las orejas y sabiduría. era un poquito el paralelismo con la sabiduría. El anciano es sabio, entonces si te crecen las orejas es porque tener las orejas grandes es de sabios. Yo no sé qué hacían las los imágenes de Buda ancianes y que de los había, veneraban. y las divinidades, Mao todas Zedong. tienen las orejas muy largas porque simboliza, y de Lao Tse. Lao Tse, por Y ejemplo, Lao Tse, tenía unas orejotas hasta acá, las traen colgando. Pues no así sé las si tanto, ahí la leyenda dice que 17 centímetros, que no me parece tan largo, pero si era... 17 centímetros, ¿no te parece tan largo, Qué Lau? barbaridad. No, 17 es 17 esto. centímetros es esto. No, hombre. Esos son ¿Cómo? 10 centímetros. Son 20. Por Sí, eso. sí, Son es 20, una oreja 17. tan Casi grande. eso, sí es mucho. oye. Porque cumplió muchos años. A ver, producción. Producción, regla. Entonces, un poquito lo que se hacía era desear larga vida de sabiduría. Se le deseaba sabiduría al cumpleañero. Es una manera de decir Que se te alarguen las se te orejas. alarguen las Ah, orejas ok, ok. y que te estoy deseando sabiduría, te estoy haciendo sabio a la hora de... Si no te crecen por naturaleza, yo hago que te crezcan Eso. y te vas a ¿Y ver en, muy China, ¿Y en listo. China se jalan las orejas? No tengo ni idea, no he ido nunca, no sé Pero cómo eso hace. es lo que Pero seguramente no sé, pero sí, desde luego, hay una alabanza por las orejas grandes. Digo, a lo mejor llegó a otros España de atributos. Filipinas, no sé. O Bueno, en de la Sí, antigua bueno, pero Roma de- hay otra versión, que es en la antigua Roma, los romanos lo que hacían era tocarse las orejas para cuando se te iba hacia el avión un rato y no recordabas alguna fecha, algo que tenías que hacer, se tocaban la oreja. Los romanos tenían muchas gesticulaciones que tenían que ver con significados de cosas que querían dar a entender sin palabras. Entonces, cuando se tocaban las orejas era como de, no me acuerdo. O sea, es como ahora que hacemos así, ¿no? ¿Por qué se toca uno la Sí. barbilla? No sé. Bueno, Ellos ahora- se tocaban las orejas. Entonces, cuando uno le tira de las orejas ahora es porque te está deseando mucha memoria y que recuerdes siempre no solamente el paso del tiempo y que estás cumpliendo años y que estás vivo, sino como de te deseo que siempre te acuerdes de todo lo que te está pasando en la vida, ¿no? Entonces, es un poco como ese es un anti-Alzheimer. tirón de orejas, pero no un jalón. No, Eh, jalón bueno. es regaño. Ya quedamos, Sí, ¿no? porque más jalón es muy mexicano. El verbo jalar no es de todos los Sí, países sí, sí. hispanohablantes. Incluso en algunas veces se dice alar, ¿no? En algunos Alar. lugares. Ahora, en África, por ejemplo, la oreja tiene una simbología sexual fuerte.
Yo ahí no me sé bien qué tipo de connotaciones ha de tener, pero parece que es una... Bueno, las es muy orejas erótico. son sumamente sensibles. Pues sí. O sea, hay muchas terminaciones nerviosas en la oreja, ¿no? Sí, los besos y mordidas en las orejas en todo erotismo mundial son muy... Ya va a terminar el En programa. el Kama Sutra, El Kama Sutra. en el Kama Sutra, que es un libro de los más chistosos que puede uno leer, ¿no? Porque es de risa loca, porque es como una especie de clasificación de prácticas que no son de, digamos, de posturas yogas ni ondas así, sino de cosas como tirarse la oreja y que las mujeres de Kalidasa les picas aquí y les jalas así, ¿no? Como cuando a uno se acomoda el aparato auditivo, ¿no? Hablando de auditivo, porque además la oreja tiene El pabellón. unos nombres divertidísimos de las partes de la oreja. Entonces, esto es el pabellón auditivo. el pabellón. Esto, por ejemplo, es el trago. Esta partecita de acá que sobresale, a ver si se me ve. Acá, donde se hace la gente a veces piercing. No aquí, O sea, sino aquí. es como una orejita dentro de la oreja. Ese es el trago. Echarse un No, buen y el trago. martillo y el yunque Pero Bueno, eso eso es ya interno. es el oído interno. Bueno, es tan... y las trompas de falopio. Es tan y todo sabrosa eso. la oreja. Esa digo, tiene las mucho Bueno, más de interno. Eustaquio. De Eustaquio, porque sí, falopio tiene es de las este de lado. y falopio. Los dos Eustaquio- trompudos del cuerpo. O sea, sí es sensible, pero no tan sensible esa zona. Ahora, es una buena práctica, es para desear de larga vida, de sabiduría al cumpleañero. Yo siempre lo hago, así que si ustedes no quieren, no me inviten a su No, cumpleaños. no. Sigue tirando las orejas Ustedes y siguen cumple cumpliendo con tu- años. Con Cumple tu con tus tradición. usos y costumbres. Tú cumple con tus usos y costumbres, exactamente. Prometo ser delicada. Bueno, vamos a la dichosa palabra de esta noche. No se las voy a leer completísima. Vamos a decir simplemente que es la palabra que buscamos corresponde a esta definición. Rebelde, incorregible, recalcitrante. Se dice de la actitud de quien se mantiene en una postura equivocada pese a advertencias, consejos, desengaños o castigos. Obstinado, empedernido, impenitente. Se aplica también a otras cosas y la persona que nos responda a qué palabra corresponde esta definición tendría prioridad, no Para- seguridad, pero sí prioridad para llevarse estos libros. De Mónica Gese, editorial Nube de Tinta, es de Random House también. La chica del abrigo azul, Si te apellidas GC, pues ya tienes que escribir, ¿no? como Germán. ¿verdad? Sí, ¿no? De este gran escritor Pedro Enrique Sureña, sobre todo ensayista, bueno, esta colección de ensayos, En la orilla, gustos y colores, de Bonilla Artigas Editores. Súper. A mí me da mucho gusto presentar este viaje dentro del corazón, que es una joyita de Del Vives, que se llama Coben. Coben en realidad es el nombre del perro de su autor, Saner, que en realidad es el seudónimo de Edgar Flores, un artista urbano que hace murales en Coyoacán, y un día el director de Del Vives pasaba por Coyoacán y pensó, oye, estos murales se van a deshacer con la erosión y con el paso del tiempo, yo quiero trasladar esa obra a un libro. Y entonces escribió esta chulada, que la verdad es que tiene unas ilustraciones, unas imágenes. Es una historia muy padre, pero además las ilustraciones me parece que merecen toda la pena. Así que, Coben de Saner. Qué bonito. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, vamos a otra pregunta de nuestro culto público. Y esta es una pregunta recurrente. Recurrente, ha llegado muchísimas veces. Y no importa lo que digamos ni cómo lo digamos, volverá a llegar. La pregunta es, ¿debe decirse vaso de agua o debe decirse vaso con agua? Ah, qué bueno que la vuelven a preguntar, ¿verdad? Porque yo siempre traigo... Te la vuelves a saber. Traigo siempre mi tarjetita aquí sobre eso, mira. Sí. ¿De la última vez? No, siempre la traigo. Es que la hacen siempre esa Traigo pregunta. un poema de Oliverio Girondo y traigo esta, ¿no? Es que vaso de agua es una medida. No quiere decir que la cuestión sea de agua. ¿sí? Que el agua... Es como va a taza ser de café. Y mis otros ejemplos son copa de vino, botella de tequila, costal de cemento, no es que sea duro el costal, ¿no? ¿Sí? Plato de mole, cartón de cerveza, pues no es un cartón de cerveza, sino... No, un costal de papas, pues ni modo que Pero están las hay- papas. Uno por nunca afuera dice, del por costal, favor, ¿me da una pizca con pimienta? ¿Sí? O ¿me da un puño con sal? ¿Sí? Es un puño de sal, es una pizca, es media taza, es un cartón, es un plato. Es una medida, Se refiere a las medidas, no a las características materiales del contenedor. contenedor.
Pero entonces no el puedes contenido. decir quiero un vaso de agua, porque tú lo que quieres es un vaso con agua. No, tú quieres... no. Tú pides A ver, una oye, botella Me con puedes tequila. dar un Me da vaso una de botella agua con por la tequila. medida, pero me la puedes dar llena de refresco. O sea, No. tráigame un vaso de agua con refresco adentro. No ¿Dirías sé, eso? según esto podría ser. O tú No. pides, por ejemplo, una pizca con pimienta, que te den primero la pizca y luego la pimienta. No, pero si el D es una medida, entonces yo le podría pedir que es esta medida, esto es una taza de agua, pero la quiero de otra cosa. No, bueno. No, nunca Miren, dices eso. preocuparse... Taza de agua. Que el público Pero, vote. no, preocuparse por este asunto, hay que decirlo, preocuparse por esto es literalmente como ahogarse en un vaso de agua, o si prefieren ahogarse en un vaso con agua, háganlo. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la dichosa Una palabra. pausa de comerciales. Una pausa de comer. A mí ya saben que me gustan mucho los libros infantiles y por eso me gusta tanto recomendarlos. Los libros les ayudan a los niños a descubrir el mundo que les rodea y a nombrar las cosas que van un poco viendo al crecer. Saben lo que les rodea, lo que viven, lo que les gusta y sobre todo lo que sienten. Es muy difícil para los niños a veces representar y describir las emociones. Por eso tenemos este libro de Ana Llenas con el que nos será un poquito más fácil. Ana Llenas en realidad es especialista en educación de las emociones, lo que se llama un arte terapeuta. Y entonces con estas ilustraciones y de la mano de El monstruo de los colores nos ayudará a hacer esto más fácil. Por ejemplo, el rojo representa el coraje, la rabia, el amarillo refleja la alegría, el azul es para la tristeza, el negro para el miedo y el verde para la calma. ¿Qué pasa si amanecen un día de color rosa o el naranja o el morado? Bueno, pues a ustedes les tocará meter esa emoción en un frasco y ver qué pasa con ella. Así, de la mano de este monstruo de colores, convertirán una lectura en todo un arco iris. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra haciendo un esfuerzo muy dichoso y muy placentero para nosotros para responder a sus preguntas. Estamos en Twitter, en Facebook, en correo electrónico, en muchos lados. Tenemos una pregunta de Abigail Eslava sobre la palabra gratitud y su contrario. Bueno, Muy bueno. Ah, está es buena. interesante porque uno podría decir que simplemente lo contrario de la gratitud es la ingratitud. Y sí, bueno, la ingratitud es contrario a la gratitud, pero es apenas como su primer grado, ¿no? Antes de decir exactamente cuál creo que es el contrario de gratitud o cuál se ha creído que es el contrario de gratitud, habría que decir qué es gratitud para un poco para entenderlo. Y la gratitud tiene que ver obviamente con agradecimiento, con gracias, en última instancia con la palabra gracia y con una raíz que, según entiendo, significaba alabar en el proto-indoeuropeo. Pero la gratitud, dice Adam Smith en un libro que recomiendo mucho, que es La teoría de los sentimientos morales, que es fascinante. Él dice que la gratitud es el sentimiento que más nos impulsa a recompensar a los demás. Y justamente eso tiene que ver con de ahí podemos buscar su contrario. Y el propio Adam Smith dice que el contrario de la gratitud sería el rencor o el resentimiento, que es el sentimiento que más nos impulsa a desear el castigo a los demás. Y de hecho los filósofos escolásticos decían que lo contrario de la gratitud era la venganza. Es decir, un poco dicen lo mismo que Adam Smith, es decir, el deseo de que le caiga la desgracia a alguien. Porque el resentimiento, así lo dice el diccionario, es ese sentimiento de que, por cierto, esto lo dice el diccionario de María Moliner. Si uno lo busca en el de la Real Academia, es chistosísimo porque dice que es como volver a sentir, que tiene que ver con una cosa muy elemental. El resentimiento. El resentimiento. No tiene esta connotación, en el diccionario de la Real Academia no tiene esta connotación negativa que tiene en la vida real. Rencor en la vida. ¿No? Que tiene que ver con el rencor en la vida cotidiana. Y el diccionario de María Moliner sí dice que el resentimiento es ese sentimiento de quien se siente, dice que es un sentimiento penoso y contenido de quien se siente maltratado y quien desea que reciba un castigo
el culpable de ese maltrato. Eso es el resentimiento. Y los dos extremos, tanto la gratitud como el resentimiento, son muy interesantes porque nos impulsan a actuar, son los que más nos impulsan a actuar. Adam Smith dice, es el sentimiento que más nos impulsa a desear el bien de los demás. Y esto es muy importante porque yo creo que todos tenemos un poco esa alternativa frente al mundo, frente a nuestras familias, y algo que a mí me parece muy importante, que es frente a nuestra tradición cultural, nuestra tradición artística. ¿Cómo la vives? La puedes vivir con resentimiento, la puedes vivir con gratitud. Sí. Y esa es una elección, digamos, volitiva muy importante. Harold Bloom en sus famosos libros habla de esta angustia de la influencia, ¿no? Que es, hay que vivir sabiendo que uno le debe mucho a los anteriores. Si quieres escribir y hacer cosas importantes, grandes, pues no puedes hacerlo como si los anteriores no existieran. Claro, saber que les debes todo eso a tantos antes que a ti te crea mucha angustia. No es fácil vivir con esa angustia. Que por volver a Ortega y Gasset es justamente lo que decíamos en el programa pasado, antepasado, de que Ortega y Gasset habla del hombre masa, que es un desagradecido. Claro. El nuevo hombre masa es un ingrato con la cultura, ¿no? Justamente, es que ese es uno de los grandes problemas de nuestra época, es el de la ingratitud. De hecho, si tú ves, por ejemplo, este deseo tan extendido de la libertad absoluta, y muchos artistas buscan esa libertad absoluta, pues la libertad absoluta es la total ingratitud, porque uno está obligado con los demás. ¿Con quiénes? Con aquellos a los que sientes gratitud. Claro. ¿No? Eso es una obligación, o sea, estás atado a eso. Sí. O sea, incluso en algunos pueblos orientales, darle un regalo a alguien a veces es muy difícil porque esa persona siente una obligación inmediata y a veces no quieren recibir el regalo porque no quieren sentir esa obligación. Exacto. Y aquí la olvidamos muy fácil, esa obligación, ¿no? A mí lo que me hace un poco de ruido ahí es hablar de antónimos o de contrarios, porque no es que el que no es grato es ingrato, o sea, el blanco no es el contrario del negro, la mujer no es el contrario del hombre. Es que fíjate que eso... o sea, se puede ser grato y resentido, y entre medias hay como un montón de sentimientos que no son... La palabra ingrato puede tener una connotación cariñosa. Aquí en México la tiene. Sí, como todo el tiempo. Ingrato. Sí. Ingrato. Ese ingrato es muy, muy bonito, pues, ¿no? Bueno, ingrato. No sé si digo que tenga algo que pero, es, digamos, pero a lo mejor eso tiene que ver con algo muy negativo, mexicano, que es este temor a decir las cosas directamente y a manifestar nuestro cariño y nuestro amor directamente. Casi siempre es más fácil para el mexicano, o en la cultura mexicana es más fácil expresar nuestro cariño con la entonación de la voz, pero el sentido contrario. Porque hay maneras de decirte ingrato cariñosamente y hay maneras de decirte ingrato fuera del cariño. Y nos cuesta trabajo abrirnos y decir las cosas directas y muchas veces le damos la vuelta. Hay gente que se insulta cariñosamente. Desgraciado por eso. También puede tener... A mí no me gusta, pero en México es muy común que nos insultemos como una manera de expresar cariño. A mí me parece un poco chueco, pero así es, ¿no? Pero así es. Y un poco, a mí se me hace interesante que el filósofo francés André Comte-Sponville le da una lectura a la gratitud respecto a antónimos, ¿no? Y ligeramente o significativamente diferente. Él dice que la gratitud evidentemente tiene que ver con que es opuesta en cierto sentido, contraria a la nostalgia, porque la gratitud tiene que ver con recordar lo que has recibido, pero recordarlo alegremente, que estás agradecido de lo que viviste, de lo que recibiste, de lo que tuviste, de lo que tus ancestros hicieron por ti y de lo que te han dado. Entonces, y por cierto, apuntemos que recordar tiene que ver con corazón, con la raíz de recordar es corazón. Sí. Entonces, y la nostalgia es lo mismo, pero sin esa alegría, ¿no? Exacto, que es revivir lo feliz que fuiste, pero volverlo a traer al presente y seguirlo viviendo como un sentimiento, pero desde un punto de vista positivo y no como una carencia, que sería la nostalgia. La nostalgia es la pérdida. Que la nostalgia es la pérdida. Y luego él dice, entonces, la nostalgia sería contraria a la gratitud, pero la esperanza sería
opuesta a la gratitud en el sentido de que la gratitud siempre tiene que ver algo con el pasado y la esperanza tiene que ver con el futuro, tiene que ver con ser feliz por el futuro y la gratitud tiene que ver con ser feliz por el pasado, ¿no? Entonces es interesante. Por lo que has recibido, ¿no? Lo que uno ha recibido, entonces es uno feliz de haber recibido eso y sigues siendo en parte feliz por haberlo tenido y alegre. Pero En cambio, la volvemos a esperanza que está ahí hay una centrada en el elección, o futuro. sea, todos tuvimos, bueno, ahorita nos lo estamos pasando bien, pero nos lo hemos pasado mucho mejor en otras ocasiones. Si ahorita recordamos eso, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Alegres de que nos la hayamos pasado muy bien? ¿O nos vamos a sentir nostálgicos o deprimidos de que, chin, ya no me lo estoy pasando como me la pasé hace 1 año y medio con mi mujer en la playa? Bueno, pues sí, o sea... Pero depende un poco como pero la es- idea, sí, la sí. idea que tienes acerca de los acontecimientos, ¿no? Exactamente. Más que los ¿Y acontecimientos. cómo mismos. decides, vivirlo? ¿no? Vivirlos. Pero en efecto, volviendo a lo que decía Ortega, y tiene toda la razón, uno de los grandes problemas de nuestra época es esa gran ingratitud. Incluso hay ideologías completas, creo que yo digo que no hay ni que mencionarlas, que realmente son ideologías del resentimiento, donde se trata de vivir todo con un enorme resentimiento. Y que tiene que ver también con una falta de cultura, una falta de memoria histórica, ¿no? Sí. De memoria histórica. Como lo decías, lo de Bloom, ¿no? Sí, exacto. Yo tengo muchas ganas de decir la dichosa definición. No, pues, Dale, no te quedes con las ganas. Rebelde, incorregible, recalcitrante, obstinado, empedernido, impenitente. También para cuestiones infecciosas y también para cuestiones judiciales. A ver, ahí tenemos libros como, Germán. Como El arte para la convivencia y educación para la paz, de la Secretaría de Cultura con el Fondo de Cultura Económica, y Lucina Jiménez coordina estos textos. De la editorial Planeta tenemos Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Elena Fabili y Francesca Cavallo. Son 100 historias de mujeres que no son princesas precisamente, pero sí son heroínas de carne y hueso, con las que se pretende un poco inspirar a las niñas para que sueñen en grande. Las ilustraciones también están padrísimas y hay, bueno, pues ejemplos como Coco Chanel, como Grace O'Malley, como Isabel Allende, como... Bueno, hay un montón, Margaret Hamilton, en fin, son las nuevas heroínas y las nuevas princesas para tener buenas noches. Tenemos una novela de Matías Enard que ganó ni más ni menos que el premio Goncourt. Y normalmente a mí no me gusta leer lo que dicen, ¿cómo se llaman estas tiritas rojas? Las tiritas. No, Faja, Camisas, ¿no? La faja. Estas fajas que tienen los libros, pero esta faja me parece muy ingeniosa porque alude obviamente a Las Mil y Una Noches, ¿no? Y dice, una novela inolvidable sobre las 1001 maneras en que Oriente enamoró a Occidente. Un amor que cuando todo sale bien es bien correspondido, Qué bonito. digo yo. Muy bueno. Qué gratitud. ¿verdad? Qué gratis. ¿Qué nos vamos a un corte? ¿O nos vamos a una ¿A un corta? corte o a una corta? Bueno, si se alarga, entonces seguimos en el otro bloque. En el otro ¿no? bloque. Pero tú escribes unos puntos suspensivos para que quede claro eso. Sí. Conexión entre la parodia y el pastiche Wow. en literatura. No, pues ya se alargó. Conexión. ¿Ya se alargó? Sí. Pues sí, yo creo que se alargó. Bueno, así muy brevemente, diríamos la parodia para o de, ¿no? Era el texto que se hacía en relación a otro texto, ¿no? A otro cántico o a otra obra, ¿no? Entonces, pero básicamente, si estamos hablando de parodia y pastiche, sería que en el caso de el pastiche es más bien como un pegote, como un parchar y recomponer con elementos, a veces algunos nuevos, pero fundamentalmente de otra obra, ¿no? Recomponer una obra, de alguna manera que puede ser, en el caso del pastiche, puede ser imitativa, elogiosa, puede ser incluso un homenaje a la otra. Por ejemplo, en Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante, pues es un pastiche. Hay muchas, en música, ¿no? Hay ahora muchas óperas que se han recompuesto en base a fragmentos musicales de diferentes óperas antiguas, y los mismos autores antiguos como Händel, Gluck, Rameau, componían, Juan Christian Bach, componían óperas y obras
con elementos y frases de Vivaldi y de Claro, Corelli. Cuando y todo, todavía ni siquiera existía el concepto del autor, y como de derechos de creador autor. único, ¿no? Ni Y que, era, derechos de autor. y que era realmente un homenaje porque les Sí. gustaba tal melodía y la rehacía, ¿no? Exactamente. Juan Sebastián Bach hizo muchas piezas con elementos de Vivaldi. Bueno, arregló conciertos Arregló. de Vivaldi para 4 para pianos, es un 4 arreglo, pianos y etcétera. clavecines y todo. Esto sería un pastiche. clavecines. Y de hecho la palabra italiana justamente le llamaban a esas obras y a esas pinturas que parecían originales pero que homenajeaban, se llamaban pastiches. Pero en el caso de la parodia más bien se ha deslizado al sentido de aludir y conectarse con una obra, pero desde un punto de vista irónico. Una obra que puede ser muy seria, desde un punto de vista irónico, satírico, humorístico, que puede ser para elogiar, pero fundamentalmente para criticar y Sí, burlarse y más quitarle burlón. solemnidad a eso. Podríamos decir pues, que Don Quijote de la Mancha es una parodia. Los viajes de Gulliver es una parodia. Y fíjate Es una que Pero Hay un- también tiene sus pastiches dentro de esa gran parodia. Hay un Claro, pastiche exacto. que se llama Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, de Juan Montalvo. Es en realidad un libro y bueno, lo que trata es de imitar en buena onda el estilo de El Quijote. No es como el de Avellaneda. el apócrifo bueno de Avellaneda. Ujú. Claro. Sí. Bueno, y tiene que ver con el tema que hablábamos antes, tiene que ver con este tema de la tradición y con lo que Aristóteles decía que era el impulso primario que era el principio del arte, que es la imitación. O sea, el primer deseo del artista es imitar algo, ¿no? Cuando un joven comienza a escribir, pues casi siempre comienza a escribir como alguien, ¿no? O sea, hay un deseo de imitación que es la base, donde arranca todo. Y estas pues son, bueno, aquí lo vemos con enorme claridad, pero en esa imitación siempre hay, incluso aunque sea una crítica, una suerte de homenaje, ¿no? Sí. Cuando alguien se queja de, oye, es que esta idea era mía, me la fusilaron, bueno, no es que es un buen consuelo quizá, pero en el fondo es un homenaje. Están reconociendo que esa idea era Les valiosa. Sí, ¿no? André Malraux. A las malas, ¿no? Sí, André Malraux, el gran papa, le decían, del arte francés, decía, todo gran artista y todo gran obra de arte empieza con un pastiche. Claro, y Empieza con está un diciendo lo pastiche. que Aristóteles, Incluso es imitación. como un método de aprendizaje. Como un método de aprendizaje. Hacer imitaciones es muy, Claro. muy bueno porque te obliga a fijarte en las características. En alguna ocasión, en un curso de literatura del 19, lo que hicimos fue, bueno, vamos a tratar de hacer una fábula como las que hacía Lizardi. Es decir, es sin fácil. salirse, Sí, 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 y no es nada No, fácil. no. Y te obliga a fijarte mucho en la cuestión estilística y es un gran aprendizaje la imitación, no solamente en, digamos, en la pintura, el dibujo, sino también en la literatura. Bueno, Y la y no solamente en las artes, incluido la literatura, sino en la ciencia. Yo leí hace poco de un naturalista que obligaba a sus alumnos a dibujar, y esto es en el siglo XIX, y los obligaba a dibujar y a volver a dibujar y a volver a dibujar, porque solamente en esa observación detallada a la que obligaba a los biólogos el dibujo, podían darse cuenta de las características de la fisonomía Exacto. de los Bueno. bichos que analizaban. Pero esa capacidad de observar es muy importante en la biología y en otras El mismo Quentin Tarantino dice que se ha vuelto, él mismo dice, que aprendió haciendo pastiches. Sí, claro. Sus películas son Sí, 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 pastiches sí. y pegotes y imitaciones de obras de otras Y le épocas quedan y de bien. estilos, ¿no? Y le han quedado algunas extraordinariamente bien. Bueno, ahora sí nos vamos a un corte, ¿no? Y confección. Ya no necesitas Yo ni digo los que 3 sí, ya. puntos. ¿Quieres hombre. votación? Bueno, nos vamos a un corte, con permiso. Cazoleta. Es una parte del sable que sirve para proteger la mano de los golpes cuando te atacan. Seguimos aquí con ustedes en esta dichosa palabra. Y luego, para entrar en materia, nos pregunta Bernardo Rivas que si podríamos hablar de este polémico, multifacético, cambiante autor italiano, Giovanni
Papini. Papini. Giovanni Papini. Yo solo he leído de Papini y Gog. Gog. Y algunos cuentos que publicó el Fondo de Cultura en su colección esa chiquita. Y bueno... ¿En su colección esa chiquita? Sí, una colección que se llama como Colección 2000, en la que incluso publicaron el Quijote en 20 tomos. Ah, ya. Que se distribuyó en los puestos de periódicos. Sí, chiquititos. Sí. Sí, que es súper manuable. Sí es de bolsillo, porque Eso sí es puede ser de bolsillo hasta de camisa. de Bueno, camisa. y Borges admiraba muchísimo y seleccionó en su colección de biblioteca personal Palabras y Sangre, De que Papini. son unos cuentos extraordinarios de Papini, pero extraordinarios. Ahora, quien también tuvo, digamos, un acercamiento muy, muy fuerte con Papini fue Arreola. Sí. Si uno lee la biografía de Arreola contada a Fernando del Paso, la presencia de Papini es muy fuerte. Y leyendo Gog, hay muchos cuentos de Arreola que se siente ahí la gratitud, ¿sí? La imitación y la gravitación y la angustia de las Papini. influencias. Tú dijiste cambiante. Dice Borges en el prólogo ese, que yo no he leído el libro, pero sí el prólogo. Porque está en el libro Porque de está en el prólogo. libro de ¿no? prólogo. De prólogo, sí. Que es un personaje que se acerca mucho a Proteo, el ser sufría transformaba, metamorfosis sí. de la mitología, ¿no? Porque dice, bueno, era ateo y luego se volvió casi teólogo. Sí. Era anarquista Tiene y una luego historia se de volvió Jesús. Sí, autoritario. sí. Ujú. Sí, Es decir, tiene grandes cambios. Antes se leía mucho. Hay una edición preciosa del gobierno del Estado de México de Gog, ¿sí? Que hizo Guillermo Fernández. Pero Y esa que va la a ser traducción dificilísimo es- conseguirla. Y está en Sepan Cuántos, en una buena Sí, traducción. sí. Sí. En Y hay una Porrúa, historia de sepan Cristo cuánto. y otra historia del diablo también. Sí, porque la se historia del metió diablo. Y a hay eso. un informe sobre los hombres que publicó MC que tiene algunas páginas formidables y perturbadoras. realmente. Ahora, lo que a mí, Papini tiene un como cierto método. Se toma cuestiones metafóricas como al pie de la letra. Es decir, alguien ha dicho, bueno, es que todos somos el sueño de alguien más, ¿no? Y entonces lo que hace Papini es erigir a un personaje que en realidad es el sueño de alguien, pero literalmente, o sea, de a de veras. ¿Sí? Y entonces lo va manejando así, ¿no? Hay una de que es... Y mete teorías y cuestiones metafísicas. Un historiador que dice, bueno, el después es lo único que sirve para explicar el antes, ¿no? No con la cuestión de antes y esto fue la causa y luego el después es el efecto, sino, dice este historiador, hay que partir del después para explicar el antes. Y la conversación, digamos, que sostiene este personaje con Gog, que es un personaje inventado que tiene muchísimo dinero, ¿no? Es buenísima. Realmente los cuentos de Papini lo dejan a uno pensando, los que yo conozco, los de Gog, ¿no? Sí. Y como dices, hay como una familiaridad entre Papini, Arreola y Borges, ¿no? Sí. Entre los Sí, tres. Sí, Borges decía incluso en una de sus entrevistas que, pues, como sabemos, uno de los autores que más entrevistas dio y más, justamente contaba que una vez él se le estaba ocurriendo un cuento, dice, y empecé a pensar en una, y luego dije, no, a lo mejor esto ya lo leí, dice, pero está re buena la historia, y dice, y no me acordaba yo que era un cuento de Papini, Ahí y ya está. andaba yo tratando de escribirlo. Como un Pierre Menard. decimos, ¿no? Bueno, sí, así como hay creyentes que son más papistas que el Papa, también hay algunos lectores que son más papinistas que Papini. Y se leía mucho a Papini, actualmente Bueno, no se lee tanto. Pero es una muy, muy buena recomendación para nuestro auditorio, la dichosa palabra. Bueno, ok. ¿Tenemos tiempo para otra palabrita? Sí. Nos pregunta Walter Partida que si podríamos hablar de la palabra atorrante. Es una palabra... Es rara, es rara. México no se oye Aquí casi. nada, Sí, en atorrante. En España. España mucho, ¿no? Lo Bueno, se inventó oía, Serrat. ¿no? No, fíjate. En lo que- Argentina, En se oye. Argentina. Eso Ah, de el todo atorrante. algo muy característico del lunfardo.
Yo lo he escuchado con dos significados. Uno como el de vago, vago como flojo, como holgazán, y otra como desfachatado, desvergonzado. Es Ah, no es- despectivo y es como homeless, coloquial. como Ahora, homeless. en España sí es verdad que últimamente se utiliza, yo no sé si incorrectamente, la verdad, un poco por esta asociación con tórrido y con torrar, de calor, de asar y de abrazarse, como algo muy caluroso. Se utiliza mucho ahora en las asfixiante, cuestiones ¿no? Asfixiante. del clima, cuando dicen Como "Ay, molesto, qué calor asfixiante", atorrante ok. hay esta tarde, ¿no? Cuando hay una ola de calor es atorrante, pero según yo es como Está una mal mezcla usado. de tórrido, de Sí, a lo mejor tiene que Bueno, no es que esté mal Aterrador, usado, está usado, porque la gente lo usa así. lo Más bien es una palabra o sea, lo asocia, registrada como con tú ese dices, con lo significado. tórrido, etcétera, y entonces empieza a mezclar las Hay palabras. otro significado que es como adormecido, cuando algo está casi aburrido. Una conversación atorrante es algo que te está así como... De atormecer. Sí, exacto, como de atormecer. Y creo Yo que... lo entendía como atormentar. molesto nada más, pero estaba yo entendiendo ¿No hay una mal, canción de Serrat que dice, mis amigos son unos atorrantes y no sé qué? No lo sé. Yo solo he leído, creo que a José Cela, a Camilo José Cela, creo que en algún momento, pero yo creo que él lo que hacía era una especie como de juego de palabras, de chistes, o sea, utilizaba una palabra casi que él tomaba como que un personaje, medio se Bueno, la tiene- inventaba, Sí. casi. Tiene hasta diccionarios inventados, imaginarios él. ¿no? Por eso tomar a José Cela como alguien que Un haya parámetro de utilizado de referencia. Un registro, parámetro no funciona. no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que en Argentina, no sé si en algún otro país, pero sí es muy característico Pero el y lunfardo. en Argentina, digamos, lo usan Como literalmente flojo, como flojo. holgazán, Como flojo, como sí, desfachatado. O sea, no tiene realmente nada que ver con el uso que le dan en España. Ya, Ahora ya. de molesto o de aburrido. Es así como lo que hace tu niña cuando unen dos palabras, Sí. que es como... La palabra valija, ¿no? Exacto, las malurioso. palabras... Que empiezan a hacer ecos con otro tipo de palabras. ¿sí? Pero en Entonces, el español está lleno de Se me hacía palabras como que, aturdidor. que Sí. hoy Sí. son, digo, el diccionario las define de una manera y han sido, digamos, Sí. contaminadas o contagiadas de otros sentidos, ¿no? En el caso De otras palabras. del sentido argentino, no sé muy bien de dónde vendrá. En el Ya. caso, por ejemplo, esta contaminación de uso nuevo en España, sí creo que es por asociación con torrar, con algo Sí, torre. tórrido. Torrer de marfil. Ya. Bien, nuestra pregunta de redes al principio de la Ilíada se nos dice que tratará acerca de la cólera de Aquiles y de su disputa con el Átrida Agamenón. ¿Qué dios empujó a ambos caudillos a pelearse entre sí? Va una pista que no va a ayudar mucho, era hijo de Zeus. La respuesta es Apolo, el hijo de Leto y de Zeus. ¿Cuántos hijos habrá tenido Zeus? Incontables, ¿no? Incontables, o sea ¿Registrado? que pues... Fornicaba como Dios. Pero Apolo, Fornicaba como Dios. Como Dios. pero bueno, Apolo pues era uno de los más insignes. Sí, diga. De los más nombrados. De los más como nombrados, hijo, ¿no? hijo Bueno, de Zeus. Bueno, La- pues está en la Ilíada la- ahí creando esa disputa importantísima. La dichosa palabra rebelde, incorregible, recalcitrante se dice de la actitud de quien se mantiene en una postura equivocada pese a advertencias, consejos, desengaños o castigos. Obstinado, empedernido, impenitente, se aplica también a las sustancias que retienen y propagan los gérmenes infecciosos e incluso a fenómenos del clima que persisten en el tiempo sin cambios. En algunos países se aplica el adjetivo a quienes deliberadamente y sin que les importen las consecuencias para un proceso no acuden a los citatorios de un juez. ¿Quieres La agua? respuesta es contumaz. Qué bonita Con palabra. tu más. Contumaz. Consúltelo con Tomás. Contumaz. No. Bueno, nos Contumaz tenemos y que ir. contumeno. Ha sido un Contumaz, gusto contumeno. estar dichosos con ustedes. Laura García, Pablo Boyos, Germán Eduardo Ortega. Casar. Germán Muy Ortega. buenas noches. Que descansen todos. Gracias al equipo. ¡Eh, oh! ¡Eh, oh!